pedir a mi hermano Cristian si puede orar por este taller, que ya comenzamos. Sí. Padre amado Señor, vamos ante tu presencia en este día, Señor, primeramente para agradecerle por la vida de Dios. Le agradecemos porque usted ha permitido que hayamos llegado, Señor, a este lugar, a aprender más de ti, Señor, a conocerte más, Señor. Tú tienes algo especial para nosotros en este día, en este taller que tú has determinado que nosotros seamos impartidos, Señor. Te damos gracias por eso. Por favor, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Padre, para recibir lo que tú quieres enseñar el día de hoy. Que podamos dejar el cansancio, el estrés, Señor, cualquier cosa de lado, para poder disfrutar de tus maravillas, Señor, y poder disfrutar de tu amor. Te agradecemos por todo lo que tú haces, las personas, Señor amado, que tú pondrás en este lugar, en este día, que no han llegado, Señor, te pedimos que tú le acompañes y nos pones sus pasos, y que podamos, Señor, hacer todo contigo y para ti, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar entonces este taller número 4, que se llama El ministerio es un servicio a Dios. Amén, yo le aviso. El ministerio es un servicio a Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios nos llama para servirle a Él. El ministerio no es un título, el ministerio no es una posición de estatus, sino que el ministerio es un servicio. Amén. Entonces vamos a comenzar. El ministerio es un servicio a Dios. Nosotros, los cristianos, realizamos este servicio en la iglesia. La palabra ministerio proviene del griego diakoné, que significa servir. Todos los miembros del cuerpo de Cristo participan en el ministerio de la iglesia. Cada cristiano debe estar en el ministerio ayudando a los demás, sin importar si es creyente o no. El ministerio es un llamado de Dios a servir y no a ser servido. El ministerio se debe realizar con amor y humildad. Nuestro llamado al ministerio es incondicional. Nuestro ministerio es ayudar a los demás en sus necesidades. El ministerio se debe ejercer bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús nos enseñó que Él vino a servir y no a ser servido. Ese modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo es importante y fundamental para entender que el ministerio es un servicio a Dios. Amén. ¿Quién tiene papelito? ¿Qué más? 1, 2, me falta uno. ¿Qué dice su papelito? ¿Qué entiendes por un servicio? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué entiendes usted por un servicio? Por servicio, a ver. Lo que entiende, ahí lo vamos a desarrollar. O sea, el servicio es, para mí, es como hacer algo por algo. Eso es, como por alguien. Como para mí, yo trabajo en servicios. Yo pongo algo a un cliente. Eso para mí es un servicio. Presto mi servicio, por lo que yo sé. Ya, eso es lo que es para usted servicio. Alvarito, ¿qué dice? Sí, que sé. Dígame. No entiendo que el servicio es como entregar, bueno, obviamente la atención se puede decir, pero sin recibir nada tangible, sino que entregarlo con voluntad y no. ¿Qué más tiene el papelito? Entiendo por servicio. Bueno, lo mismo que dijo Lalo, ahora me saco las palabras de la boca, la verdad iba a decir lo mismo. Entregar algo siempre sin esperar nada a cambio, en fin es morir. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra opinión de servicio, chiquillo? ¿Servicio? ¿Qué es para usted servicio? ¿Qué es para usted servicio? ¿Gatita?
disposición a ayudar, de hacer algo. Todo eso que. Pero eso no sería ayudar porque el servicio es otra cosa. Ahí lo vamos a ver. ¿Quién me sigue? El ministerio es Vamos. Entonces dice, el ministerio es un servicio a Dios. El ministerio es un servicio a Dios. El ministerio es un servicio que Dios, que realizamos en obediencia a su llamado. O sea, en el principio, cuando Dios nos llama al ministerio, el ministerio, ¿no es cierto? En el griego significa diaconé. No sé si escuchó el video, que significa servir. O sea, el ministerio es servir, es servicio. Amén. O sea, si Dios nos llama al ministerio, tenemos que saber y ser conscientes que somos llamados a servir a los demás en obediencia al llamado de Dios. Nosotros venimos a servir, no como es como nos decía, ¿no es cierto?, el video al principio. Cuando Jesús vino, ¿no es cierto?, y habló a los discípulos, en general, la humanidad se dirige por rangos, ¿no es cierto? Está, no sé, está el dueño, por ejemplo, en una empresa, el gerente, el vicepresidente, y así sucesivamente. Hay un orden jerárquico, ¿ya? Pero Jesús cambió ese orden. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿no es cierto?, Jesús es el Hijo de Dios. Y Él cambió ese orden. Él dijo, yo no vengo a ser servido. No vengo para que ustedes me sirvan. Yo vengo a servir. Y ese es el llamado al ministerio. Cuando entendemos en nuestro corazón que cuando Dios nos llama, no es una posición, no es un estatus, no. Cuando Dios nos llama al ministerio, debemos de saber que somos llamados al servicio de Dios. Y el servicio de Dios es saber cuál es su necesidad y ayudar. Saber cuál es la necesidad de la iglesia y ayudar. Amén. Todos somos llamados a un servicio. Siguiente. Recuerden que de las diapositivas y del taller salen las preguntas del final. Mateo capítulo 20, versículo 26 y 28. Dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto lo dice Jesús a sus discípulos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, el que quiera ser primero, antes de ser primero, tiene que ser servidor de los demás. Esa es la esencia de ser llamado a un ministerio. Servir. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros, los hombres, los humanos, pensamos que el ministerio nos da un estatus. Él es pastor. Él es profeta. Él es evangelista, maestro. Pero para llegar a eso, lo primero es servir a los demás. En las necesidades que tiene mi hermano, en las necesidades, en las celebraciones, en los problemas, en las dificultades, en las necesidades. Ese es el llamado al ministerio, llamado a servir a los demás, en sus necesidades. La Biblia nos enseña que cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual para usarse en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cristianos? Levante su mano. Ya, cada uno de ustedes, dice la palabra de Dios, que ha recibido al menos un don para servir en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, podemos entender
Usted puede ver a estos jóvenes, son jóvenes, ¿no es cierto? Pero ya ellos ya tienen un don espiritual para servir en el reino. Fernandita, siempre es ahí. No se me arranque para allá. Para servir dentro del cuerpo de Cristo. Siguiente. Miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido. ¿Lo está leyendo? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de su multiforme gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, cada uno recibimos un don de Dios, no para nosotros, no para quizás llegar a un estatus en la iglesia o ser visto, sino para servir a los demás. ¿Amén? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver, amados, que cada uno de nosotros recibimos un don espiritual para ponerlo al servicio de Dios. Ahora vamos a saber qué don tenemos. Esa es la interrogante que muchas veces nos hacemos. También, bueno, el próximo taller vamos a entrar en ese detalle, pero muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro ministerio y no sabemos dónde vamos a servir en la iglesia, porque no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros. Entonces debemos de saber cómo detectar cuál es mi ministerio. Y así se llama el taller número 5. ¿Cuál es mi ministerio? Amén. Entonces aquí el apóstol Pedro nos demanda algo importante: ser buenos administradores. ¿Qué es para usted administrador? Alejandro. Administrar algo, por ejemplo, los administradores de un edificio, administran todo lo que entra la plata, cuadra, los problemas que hay, arreglan las cañerías, todo, o sea, administra como que toma el mando de algo y va dando soluciones. Sí. Entonces el apóstol Pedro, ¿qué nos demanda con el don que Dios nos dio a cada uno? Porque a cada uno Dios les dio un don, nos dio un don para el servicio a Dios. ¿Qué nos demanda? Que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces la palabra administrador se traduce en la palabra griega oidonomos. Esta palabra significa administrador de la casa o mayordomo. O sea, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Seamos buenos mayordomos. Por ejemplo, Dios da dones, talentos y ministerios. Lo vamos a ver más adelante. Dones, talentos y ministerios. A Alvarito Dios les dio tocar la guitarra. ¿Qué es? ¿Un don, un talento o un ministerio? No responde usted, se la sabe. Él le dio un talento. A él Dios le dio un talento. Lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué demanda Dios para él? Que él sea un buen mayordomo de lo que Dios le entregó a él.
Saber administrar bien lo que Dios le entregó. Eso es lo importante. Saber administrar lo que Dios nos entregó. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tomamos nuestro talento, hacemos un hoyo, lo escondemos y lo guardamos. Pero Dios nos manda a multiplicar. A multiplicarnos. A multiplicar nuestros talentos. A eso nos manda Dios. Entonces, ser mayordomos es ser, amados, buenos administradores, es multiplicar lo que Dios me dio. Entonces dice, gran confianza se les da a estos oficiales, los cuales a menudo se les da el control total de la administración de las casas de los príncipes. Entonces, el ser administrador, amados, es una responsabilidad. Diga responsabilidad. El ser administrador número uno es una responsabilidad. Es ser buen mayordomo de lo que Dios a mí me entregó, de lo que Dios me dio. Siguiente. Y como les decía, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas. Dios dio 5 ministerios. Y aparte dio dones y talentos a la iglesia. Entonces nosotros podemos decir, ¿en qué voy a servir en la iglesia? ¿Cómo puedo servir a Dios si yo no predico? Si a lo mejor yo no tengo el conocimiento, si a lo mejor, y hay miles de limitantes que nos impiden el avance en el cuerpo de Cristo. Servicio en la iglesia. Aquí hay algunos ejemplos de labores de servicio en la congregación. Por ejemplo, maestro de la escuela dominical. Bíblico. Y estudios bíblicos. Una labor. Líder de adolescentes y de jóvenes. Otra labor. Secretario. Ahí está. Siguiente. Labores. ¿Se da cuenta que es importante las labores en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos de cumplir una función específica. Dios a usted, por ejemplo, al hermano José, le dio ser secretario. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad para ser secretario. Y él debe ser un buen administrador de lo que Dios le dio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, Dios es un Dios de orden. Y Dios nos da a cada uno de nosotros un don, un talento y un ministerio. A cada uno. Entonces Dios no nos va a dar una carga que no podamos llevar. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la labor de secretario, amados, tiene primero que ser ordenado, que recordar las cosas, que estar, ¿no es cierto?, responsable. Ser responsable. Entonces, amados, hay una labor que Dios pone al frente a cada uno de nosotros, porque Él ve y conoce nuestro corazón. Y conoce también nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Porque nosotros tenemos fortalezas y debilidades. ¿Amén? Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Léalo. Por muchos. Por muchos. Por muchos. Amén. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Qué nos dice Jesús? Imagínese usted, Jesús, ustedes son los discípulos y estamos escuchando al maestro ahí. Y nos dice, yo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino vino a servir. ¿Qué hacemos nosotros los hombres?
lo ponemos en alto. Por ejemplo, a las autoridades. Viene el alcalde. Te viera el evento que se hizo acá en el centro. Viene el alcalde. Era como un acontecimiento, amado. Es una autoridad, sí. Se debe el respeto, sí. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús se bajó y dijo, yo no vengo a estar ahí. Yo vengo a estar acá, a servirte a ti. Y eso nos saca de esquema. Video. Mira esta escena. Todos ustedes tienen liderazgo y autoridad. Todos ustedes serán el cimiento sobre el cual formaré mi iglesia, pero están pensando como gentiles, cuyos líderes ejercen su autoridad sobre sus inferiores. Así no es como funciona mi reino. Ya les había dicho antes. Y siguen sin entenderlo. Esto tiene que cambiar. Porque a su manera, no es como ustedes harán las cosas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué le dices a hacer? Esto es servicio. El ministerio es un servicio a Dios. Si el Hijo de Dios dijo eso y nos dijo, yo no vine para ser servido, yo vine a servirle a ustedes. Y dijo algo importante, las cosas no se hacen como ustedes quieren. ¿Lo escuchó? Porque nosotros y la humanidad en general, amados, nos lleva todo a estatus, a puestos, a cargos, a ser mayor que el otro. Pero el reino de Dios no significa eso. El reino de Dios es al revés. El que más abajo esté, más grande es en la raíz. El que más abajo esté, se lo repito, más grande es en el reino de Dios. La humildad. Siguiente. ¿Tiene una pregunta? Sí. No sé si pregunta, pero sigo rescatando que el servicio es entregar algo y recibir algo. Pero así como lo ha aclarado durante toda la reunión, que Dios no trabaja de esa manera. Y sí, claro, todas las opiniones también, porque al final el servicio del ministerio de Dios es que tú no esperas nada a cambio porque no lo estás esperando de la otra persona, sino de Dios. O sea, tú lo haces por amor a Dios. Porque al final de cuentas, uno dice, es que no sé qué está primero. Ejemplo burdo. Hay grandes profetas o grandes pastores que están con una palabra enorme y están sirviendo y están ahí. Pero no quiere decir que tengan que bajar a limpiar de cierta manera, porque tienen su responsabilidad y son llamados para eso. Exacto. Entonces, y no tampoco las personas que están abajo digan, oh, pucha, yo no estoy arriba, entonces, hoy que la ata, no, que la ata que no esté arriba. No, porque al final, si nosotros hacemos aseo, no es por tratar de tener otro puesto, sino es porque estoy dando un servicio a Dios por lo que hizo por mí. O sea, no es como, no sé si la palabra, bueno, está ahí, es servicio, pero se mezcla con muchas cosas porque al final casi la mayoría de acá somos empresarios y nosotros damos un servicio a otra persona, a un cliente, y recibimos algo a cambio. En cambio, aquí en la iglesia todo está radicalmente distinto, porque al final lo que hacemos es por el grato de nuestro corazón, porque lo que agradamos, lo que Dios nos dio a nuestro corazón. Y por eso a veces la gente a veces dice, pucha, que lata que esté aquí, si no es eso, porque tú estás siendo grato a Dios, tú estás agradecido de Dios, y por eso haces lo que tú tienes en tu corazón, sea limpiando o sea estando en el púlpito. Pasa que, como decíamos, cada uno Dios le dio una función
Pero cada función es servicio. Cada función, como decías tú, por ejemplo, de hacer el aseo a predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, amados, es un servicio. Porque a través de la palabra somos todos edificados. Servimos al pueblo. Servimos al pueblo de Dios. ¿Me entienden? Entonces, el servicio, como les digo, el ministerio completo, con todo lo que conlleva, ya sea porteros y los que dan la bienvenida, miembros del coro y ministros de alabanza, el sonido y los videos, todos son servicios, todo es un servicio a Dios. Porque imagínese usted, si no estuviera la Catita en la proyectora, ¿qué pasaría el domingo? Me encanta. ¿Se da cuenta? Sincera. ¿Se da cuenta? Entonces, démonos cuenta, amados, y démosles el énfasis en lo que Dios nos está hablando en este día a través de este taller. Una labor que quizás no se ve allá atrás, pero una labor tan importante para el servicio a Dios. ¿Se da cuenta? Quizás allá, Catita, no se ve, o se ve los puros lentes, no se ve, pero ese servicio es importante en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, los amados que hacen el aseo en la iglesia, usted no los ve el domingo haciendo aseo, vienen en la semana. Ese es un servicio a Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, cada labor, por ejemplo, usted no ve quizás a la Anita intercediendo a las 3 de la mañana, o a las 2 de la mañana, o a las 12. No lo vemos. Estamos durmiendo. Estamos durmiendo, pero ella está haciendo una labor que quizás no es vista al ojo humano, pero sí, amados, delante de Dios. Por eso que es un servicio. Cada uno tenemos una función en específico. ¿Ya? Por lo tanto, un paso importante para determinar mejor forma de servir en la iglesia es descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Amén. Debemos descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Recuerde que Dios a cada uno, por lo menos le dio un don espiritual. Siguiente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversidad de género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu para repartiendo en cada uno en particular con el que él quiera. Siguiente. Esos son los dones espirituales, según, ¿no es cierto?, Primera de Corintios. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos dio por lo menos un don. ¿Ya? Y esto es lo mismo que el ministerio, que lo vamos a ver la próxima semana, pero también aplica aquí, amado. ¿Cómo saber cuál es mi ministerio? Pastor, profeta, evangelista, maestro. ¿Cómo saber? Aquí es lo mismo, los dones espirituales. El ministerio o el llamado al ministerio nos da un impulso hacia el don ministerial.
Por ejemplo, evangelista. El llamado evangelista, amados, es un impulso que Dios pone en la persona para mostrar a Cristo. El evangelista muestra a Cristo. Dice, así es el Padre. Así es Jesús. Y esta pregunta muchas veces me la han hecho. Llega una persona y el impulso del ministerio evangelístico me hace ir a abrazar, no importando su condición, no importando, amados, cómo esté, si está de buen olor o de mal olor, o si viene tomado o no, es abrazar. El ministerio evangelístico muestra a Cristo. Dice, así actúa Cristo, así actuaría si ve a esa persona. Es un impulso que sale de nosotros mismos. Y me han preguntado muchas veces esto. ¿Tú conocías a la persona? ¿A qué persona? ¿A la que abrazaste? No. ¿Y cómo la abrazaste de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque no soy yo. Es el ministerio que está dentro de nosotros y nos hace el impulso a mostrar a Cristo. ¿Ve? Esto es lo mismo, los dones espirituales. Cuando Dios pone un don espiritual en ti, es un impulso que sale de tu interior, de mi interior. La palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, fe, don de sanidad. Recuerde que los dones y el llamamiento es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios puso en tus manos el don de sanidad, aunque estés lejos de casa, vas a tocar y va a ser sana la persona. Sí. Porque el don opera y es irrevocable. Nunca más nadie te lo puede sacar. Don de sanidad, don de milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Los que tienen discernimiento de espíritu es lo más terrible. Es lo más triste y a la vez terrible, como dice la pastora. Porque Dios te muestra, aunque te estén mintiendo, te estén engañando, te estén traicionando, el discernimiento de espíritu muestra la condición de la persona que tiene esa fe. Hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Usted sabe que acá en la iglesia tenemos el don de lenguas y de interpretación de lenguas. ¿Usted ha visto cuando la hermana se levanta o las hermanas o se levanta y empieza a hablar en lenguas y tenemos un intérprete? Eso es bíblico. Ahí está. Son los dones espirituales que Dios pone a cada uno de nosotros. Siguiente. Después vienen los talentos. Los talentos son habilidades humanas que se pueden desarrollar. Por ejemplo, poníamos ejemplo a Álvaro, que él toca guitarra eléctrica. Esas son habilidades humanas que él puede desarrollar, ¿no es cierto? Trabajando, ensayando y aplicando conocimiento para poder, ¿no es cierto?, seguir avanzando en su instrumento. Todo lo que es talento, por ejemplo, cantar, danza, todo eso son talentos que Dios pone en el cuerpo de Cristo para poder, amados, desarrollar humanamente. Son una clase de mayordomía, es decir, una responsabilidad en el reino. ¿Cuántos ministros de altar hay aquí? Levante su mano. Esto aplica a todos ustedes. Son habilidades humanas que pueden trabajar y desarrollar. Es una clase de mayordomía. Lo que decíamos, buenos administradores de mayordomía. Es decir, una responsabilidad en el reino.
esto es importante. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. El talento nos lleva a una responsabilidad. ¿Qué pasa si llegamos, por ejemplo, tarde a un día domingo a tocar? ¿Qué va a pasar ahí? Los ministros. ¿Qué pasaría si llegamos tarde? Llegamos tarde. Pero si está descoordinado, iba a pasar fatal. Queda cojo. Descoordina. Y Entonces, no sube al altar porque viene atrasado. y no sube al altar porque viene atrasado. Exacto. Porque eso es irresponsable. Entonces, cuando Dios nos dice, no, porque la pastora dijo porque es irresponsable. No, lo digo por ahí. Ahí se la hoja Álvaro. No, vale. Entonces podemos ver, amados, que cuando nosotros asumimos una responsabilidad de servicio en el ministerio, tenemos responsabilidades que cumplir. Y eso es demanda. Y eso también, ¿no es cierto?, es renuncia. Estas dos palabras vienen de la mano. Si vamos a tomar una responsabilidad, como por ejemplo, que a Dios nos dio un talento, y con eso Dios nos hace subir al altar a ser ministros de alabanza. Esa es una responsabilidad, pero a la vez es demanda y renuncia. Eso es así. O sea, no podemos subir ahí sin demanda ni renuncia. No podemos tomar una responsabilidad, por ejemplo, en el servicio de aseo de la iglesia sin demanda ni renuncia. No podemos, por ejemplo, tomar un servicio de portero sin demanda ni renuncia. Todo tiene demanda en el reino de Dios y todo tiene renuncia. Todo, amados. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros pensamos que el ministerio no es así nomás. No, todo tiene demanda y renuncia. Siguiente. Y compromiso. Sí. Mateo capítulo 25, versículo 15 a 18 dice: a unos dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Amén. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esta parábola, ¿sabe cómo se llama? Parábola de los talentos. Yo tengo un testimonio de eso, que es un testimonio de un familiar mío. ¿Lo cuento? Sí. Hay un testimonio de mi hermana, unas hermanas mayores. Cuando yo me convertí al Señor, el Señor me llamó a sus caminos y todo, y vino la revelación de Dios. El Señor me mostró los talentos y los dones que tenía mi hermana. Tenía una caja grande con un baúl lleno de joyas y muchos talentos. Y yo le decía al Señor que ella los tenía. ¿Saben qué ella qué hizo? Se enamoró, se casó. Y para casarse con ese hombre, ella enterró los talentos. Enterró los dones y los talentos, los tenía enterrados. Y de ese día ella nunca más fue la misma. Yo no entendía nada de eso, pero ahora con el tiempo yo he sabido eso. Mi hermana nunca más ha ido a la iglesia, ella es religiosa, pero tenía muchos talentos, tenía dones y talentos. Por casarse con ese hombre, me encima era un hombre inconverso. Era inconverso, se casó con ese hombre, enterró los talentos a casarse con él. Y ha sufrido toda la vida. Entonces a veces es peligroso también, porque si Dios nos da un regalo, jamás nos va a quitar, como decía Alejandro. Nos da un don, nos da un regalo, nunca, aunque estemos en el mundo,
nunca nos va a quitar eso, nunca, jamás. Pero por eso hay que cuidar los dones y talentos, los regalos de Dios. Hay que cuidar eso, porque a veces por vivir otra vida uno entierra todas esas cosas y no se pierde. Pierde lo espiritual y nunca más vuelve a ser la misma persona. Aunque Dios no te quita el talento ni el don, eso no. Pero la misma persona se aparta de todo eso. Claro, es irrevocable el don y el llamado, dice. Sí. Entonces, ¿qué nos enseña Dios con esta parábola de los talentos? Nos enseña, amados, a reproducirnos. A reproducirnos. En otros Alejandros, en otros Álvaros, en otros. Esa es la esencia de la parábola de los talentos. Nos llama a reproducir, por ejemplo, Anita, que se reproduzca en muchas intercesoras. Sí, amén. Amén. Pero una consulta, entonces, ¿ser intercesora es un talento? No, me refiero a la esencia de la parábola. Lo que la parábola enseña. Pero dijiste que el talento es humano, en lo que Sí, mencionamos. sí, el talento es humano. El talento es tocar la guitarra, todo. Pero la parábola que enseña Jesús de los talentos era que tenía que multiplicar lo que Jesús le estaba dando. Dios te dio esto. Toma, multiplícalo. Eso es. Esa es la esencia de la parábola de los talentos. Sí. Lo que nos dice es, como les decía, no es por el talento, sino que es lo que debemos de hacer, nuestra buena administración. Sí, lo que pasa es que donde se genera la confusión es que la palabra de los talentos en ese tiempo era una moneda. Moneda, sí. Entonces, justo estamos hablando de los talentos, por eso yo creo que... Claro. Pero la parábola no está hablando de los talentos que nosotros tenemos, está hablando Claro, de una, exacto. de un claro. Al contrario, yo sé que es un regalo, pero algo que habíamos debatido parece que en nuestra casa, que decía que los dones y el llamado no se revocan, es un regalo. Irrevocable. Pero en cambio, ahí en esa parábola, el talento sí lo puedes perder. O sea, si lo desperdicia, o un ejemplo, Como yo no lo desgracia. quiera, pero es como su hermana, Sí. lo enterró, ya no es la misma y no va a poder recuperar ese talento porque lo enterró. Enterró. Y el Señor llegó y no encontró la multiplicación y se lo quitó y se lo dio a su otro hermano. Exacto. Entonces, por eso yo pienso que ese talento, como dice Cristian, es Sí. como Es el talento humano. Sí, es una Porque esta moneda. es una parábola. Sí, es una parábola. Claro. Sí, es una parábola de Jesús. Jesús enseñó esta parábola para enseñarle a los discípulos que tenían que multiplicar lo que Dios les daba. ¿Ya? Si usted sigue leyendo la parábola, dice que llegó el día que llegó el Señor y le preguntó al que le dio 5 talentos. Y le dijo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Por eso es que va de la mano con ser buenos mayordomos y administradores. Por eso es que se puso esta parábola. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Claro. Alejito, perdón. Mira, esa relación que yo tuve, claro, mi hermano enterró los talentos y los dones, pero Dios me los mostró, los sacó y me dijo, ahora estos son tuyos. Claro. Dios Ahí- se lo ahí vamos a entregó llegar. la hermana. Ahí vamos a llegar, vamos a llegar. Ya vamos a llegar ahí. Esperen un poquito. Vamos a llegar. Claro, me los Vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Lo que pasa es que yo meditaba en el talento. La Katina tiene un talento en el computador. Don José tiene un talento Sí. a administrar, Sí. ordenado. Sí. El Alvarito tiene un talento en la guitarra. Sí, Mi suegra tiene un talento para hermosear iglesias. exacto. Pero ¿yo qué talento tengo? Ahí Dios te lo va a dar. Yo dije, oh, ¿qué Tranquilo. hago? Tranquilo, Dios se lo va a dar. Como les decía, es un impulso que Dios pone en el corazón. Ya sigamos, para que no nos vamos. No nos vamos desviando. Ya. Entonces, llegó el día en el cual llegó el Señor y le preguntó, por ejemplo, al que le dio 5 talentos, ¿qué hiciste? Los multipliqué a 10. Bien, dice la palabra de Dios, que le dijo el Señor, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pase al gozo de su Señor. El que tenía 2 talentos lo llamó, le dijo, ¿qué hiciste con esos talentos? Lo multipliqué en 4. Siervo fiel,
siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa el gozo de su Señor. Llegó el que tuvo temor, porque tuvo temor de multiplicarse, por temor a perderlo. Dice, Señor, yo sé que, le dijo, Señor, yo sé que tú eres duro, que tú eres cruel, que tú, tuvo miedo. ¿Qué hiciste? Lo enterré y vengo a devolverte lo que es tuyo. Ahí está. ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó el talento, ahora sí, y se lo dio ¿a quién? Al que tenía más, que tenía 10. ¿Y sabe lo que pasó? Le dijo, siervo malo. Siervo malo le dijo, ¿no es cierto? Sí. Porque, ¿por qué? ¿Por qué le dijo siervo malo? Porque le multiplicó los talentos. ¿Y por qué? Hermana Silvana. No entendía. ¿Tuvo miedo de ejercer el don o tuvo miedo de entregarlo a otro? ¿El don? No. ¿Cuál es el miedo? El temor, lo dice la palabra, el Porque temor. lo enterró, pero con El miedo temor a ejercer el don. a perderlo. El miedo a perder ese talento. A perder el talento. Miedo a perderlo. Claro. Por eso lo enterró, porque tuvo temor de multiplicarlo. Lo enterró. No tuvo confianza que voy a multiplicar. Tuvo temor. Y eso lo llevó a que no pasara el gozo de su Señor y a que le quitara el talento y se lo pasara al que tuviera más. ¿Ya? Entonces, lo importante, amados, es que Dios nos dio, y aparte de eso, saber que Dios nos llamó a multiplicarnos, a fructificar, a desarrollarnos, por ejemplo, en el ministerio. Esto es lo que estamos haciendo, amados, nunca se había hecho en la iglesia. Y sabemos que Dios va a levantar, como les decía, otros intercesores, otros ministros de alabanza, líderes de jóvenes, líderes de adolescentes. Dios va a comenzar a levantar la generación, amados. Pero eso tiene que tener una formación. Y esa formación, amados, está aquí. Y es decir, para tener esto, tengo responsabilidad, tengo demanda y tengo renuncia. No es así nomás. Entonces, cuando podamos entender que el servicio a Dios, que el ministerio no es un estatus, es un servicio, va a cambiar toda nuestra perspectiva del reino. Siguiente. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí. Una persona que Dios le dio uno o dos talentos, porque o dos, uno más dos, porque puede ser. ¿Sí? Y esa persona en un tiempo tanto se apartó del Señor. Sí. Y después vuelve. Esta persona que la rescata y vuelve a servir al Señor. Vuelve a servir al Señor. Esos dones que tenía esta persona, ¿se van de esa persona o vuelven a fluir, vuelven a estar en esa persona? Aunque dice que no lo quita, pero se lo puede dar a otra persona. Por ejemplo, Se lo da a otra persona, eso tengo entendido. Le explico. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dones y del llamado al ministerio, dice la palabra de Dios que es irrevocable. Que aunque usted haya estado en la iglesia y se haya ido y esté lejos de Dios, ese don va a seguir funcionando. Como les decía, por ejemplo, el de milagro. Si Dios a usted le da el don de milagro, digamos que Dios le da el don de milagro. Digamos, y usted se va lejos de la iglesia y se va al mundo, el don es irrevocable. Aunque usted esté en el mundo, ponga la mano, la persona va a ser sana. Porque es irrevocable. No, yo entiendo esa parte que es irrevocable, aunque la persona esté fuera, ¿cierto? Sí. Pero cuando vuelve, Sigue ya funcionando. digamos que ese don,
a que sientan si la persona o sea, vuelve a funcionar. Sí. Sí, eso es irrevocable. El talento, el talento que se pierde. El talento es algo que uno, es un instrumento que uno va puliendo todos los días. Una habilidad humana. Es una habilidad humana. Si usted lo entierra, después cuando quiera, un ejemplo, un pianista, si deja de tocar por un tiempo el piano, ya no va a ser lo mismo que volver a tocar. Ese es el talento. Porque son habilidades humanas. Por ejemplo, si usted le pregunta a Alvarito, 2 años que no toque guitarra, ¿qué va a pasar contigo? Puede perder la movilidad. Eso es enterrar el talento. Eso es enterrar el talento. Porque los talentos son habilidades humanas que se pueden desarrollar. Pero el don y el llamado al ministerio son irrevocables. Y los dones los vimos. Porque al final de cuentas igual la gente dice que hay talento, hay gente... Sí, con todo, sí. Toda persona tiene talento. Sí. Todos tienen su talento. Sí. Sigamos. A ver, dice, no, antes. Ahí. Ya. Ministerios. Los 5 dones ministeriales son apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. El propósito de identificar los dones y talentos es ponerlos al servicio de las personas que nos rodean dentro de la iglesia. ¿Amén? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos, amados, que tenemos el don ministerial evangelístico? ¿Cómo sabemos? El propósito de identificar los dones y talentos es ponerlos al servicio de las personas que nos rodean dentro de la iglesia. ¿Amén? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cómo sabemos que en nuestro corazón hay un llamado evangelístico? O un llamado a ser profeta, o un llamado a la maestría, o un llamado a ser pastor. ¿Cómo sabemos? Lo dijimos. Sí, pues, Sí. a medida que ejercemos nuestro servicio acá y se van a activar los dones y los Exacto. talentos y se va a revelar quién es el Exacto. Teniendo intimidad y desarrollando el don en la iglesia. Solamente así. Entonces, amados, si no desarrollamos el don en la iglesia, nunca vamos a saber cuál es nuestro llamado. Siguiente. Bueno, y ahí confirmamos también esa palabra, Efesios 4:11, que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Sabemos que es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí en esos 5 ministerios, que lo vamos a ver la próxima semana, ese ministerio pastores y maestros, en realidad es pastor maestro. En el original. Estudio de Efesios. En la traducción pusieron pastores y maestros. ¿Ya? Pero en el original es pastor maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor tiene que ser maestro. Amén. Creo que el pastor es el que enseña. El que enseña. Porque cuando nos da la palabra nos está enseñando. Exacto. Entonces, ahí lo vamos a ver la próxima semana, que es cuál es mi ministerio. El taller número 5 es cuál es mi ministerio. Hoy el ministerio es un servicio a Dios. Necesito 4 voluntarios.
Voluntario. Bien. ¿Cuál fue? Esperanza. Ahora, dime. Ahora, nosotros al principio les pasamos unos papelitos diciendo qué ustedes piensan. Hoy ya con el conocimiento tenemos, ¿no es cierto?, que responder estas no son preguntas, son conceptos. ¿Qué parece? Ya, aquí dice, ¿qué entiende usted por mayordomo? Yo entiendo que es saber administrar lo que Dios me entregó. Bien. Bien. Otro voluntario. ¿Quién? Uno de los jóvenes, Emanuelito. Manuel. Bravo, Manuel no es salido. Ya, con Beca, Beca. Benjamín. Entonces ahí la respuesta de tu criatura. Dale, dale. ¿Quién? Un voluntario. Uno. Después elige, ¿no? Emanuelito. Yo salí del Vamos, Manuel. Vamos, hijo. Manuelito. Pero yo. Deja de hermano. Deja ya. Ahí va uno. Ya. Pónganse de Hermano, acuerdo. nuevas generaciones, ¿qué pasa? Sí. Tranquila, quédate Son de bien. mitad. Son de cristal. Quédate bien. Ya. No, ¿qué entiende usted por ministerio? Bueno, el ministerio en el fondo es lo que Dios puso en cada uno de nosotros, que va a revelarnos, dependiendo de nuestra búsqueda, nuestra intimidad, y que todos tenemos un llamado. Eso es lo que Muy bien. Otro voluntario. Ya. Bien, hermano Poli. No, pues hay que aprender. Para No, eso si estamos. estamos acá para aprender. Estamos para aprender. Para mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué entiende usted por dones? Los dones son los dones espirituales que el Señor nos da a cada uno y a todos. Y tengo entendido que los dones pueden ser más de uno. Y eso también pues, se busca estando en intimidad con el Señor también te lo revela y se usan en la iglesia. ¿Para qué? Para la iglesia, pues, Para eso. para el servicio de la iglesia. Bien. Bien. Ya, siguiente. A ver, ¿qué entiende usted por talento?